Estamos. Bueno, vamos que van pasando las clases y nos vamos de a poquito metiendo y profundizando en todos los temas que nos tocan abordar, ¿no? Y toda cuestión buena tiene un lado negativo o malo, como lo quieran llamar, que es que ya está la fecha del próximo, de lo que va a ser el parcial o el oral que vamos a estar tomando en 15 días. Ya habrán visto que no sé si vieron que está activo ahí la fecha en el campus. ¿La vieron? No, Es pero rápido. honestamente no lo veo. Es rápido, bueno, es rápido porque en realidad hay dos, o sea, este es el primero. Entonces, ya con todos estos temas que venimos viendo, la semana que viene no, la otra, ya vamos a estar tomando el primer oral. Así que yo voy avisando para que vayan preparándose, para que vayan estudiando, para que vayan metiéndole un poco de fantasía a todo esto, porque ya estamos entrando en esa etapa, ¿sí? Eh, pero bueno, eso se los dejo para que lo vayan procesando de a poquito. Hoy vamos a ver un poco la continuidad de lo que veíamos la semana pasada, lo que vimos en realidad la semana pasada, mientras termina de entrar Silvia Fernández. Vamos a poner acá. Tiki Fernández. Buenas. Buenas. Vamos a ver la continuidad de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos de todo lo que era la ciudad de Buenos Aires. Hoy vamos a ver qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Y para eso vamos a empezar compartiendo. No, esta no. Estar compartiendo la pantalla. No sé qué es eso. No sé qué es eso. Vamos de vuelta. Ahí estoy. Ahí están todos viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien, ahí estamos. Bueno, les decía, es un poco la continuidad de lo que veníamos viendo la semana pasada, pero en este caso, ¿qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? ¿Y qué pasa en la provincia con lo grande que es la provincia, ¿no? Con todas esas situaciones disímiles que tiene la provincia. Pero antes, un poco de historia no viene nada mal. Y la provincia de Buenos Aires en realidad es muy grande, todos saben que es muy grande, y que tuvo dos fundaciones, ¿no? Y que podemos decir que en realidad las fundaciones de alguna manera fueron como las primeras urbanizaciones que se generaron, ¿no? Claramente la primera urbanización fue un total fracaso. Ahí, si alguno tiene ganas de leer alguna historia que tenga que ver con lo que es el terror, lo que vivieron en esa época esta gente, léanse la historia de lo que fue la primera fundación de Buenos Aires, que claro, eh, don Pedro de Mendoza vino con unas ínfulas de entender o de creer que los que estaban acá, que eran sus... Pamela. Que los que estaban acá era gente que le iba a servir literalmente a lo que estuvieran necesitando, pero no se esperaban con que acá había indios que se dieron cuenta de esto y lo que hicieron fue generar un bloqueo durante esos 2 años, y 2 años que obviamente se les acabó la comida, el agua, todo, y fue un desastre, ¿no? Pero por eso que esa primera fundación claramente
no fue eh, acertada, sino que fue bastante desacertada y hasta trunca después de pasados esos 2 años. Pero un tiempo después, o sea, casi 40 y pico de años después, aparece la segunda fundación de Buenos Aires, que ya viene con una planificación. Esta sí podemos decir que fue realmente el primer urbanismo que surgió sobre la provincia de Buenos Aires, en este caso va a ser más sobre la ciudad, pero sobre la provincia de Buenos Aires, y venía con lo que era el primer código, ¿no? De alguna manera, que era lo que, y esto lo digo entre comillas, el primer código, porque era una especie de manual de cómo generar los asentamientos en las ciudades que se iban a estar conquistando, ¿no? Entonces, en este caso, vinieron con lo que vamos a conocer como leyes de Indias, ¿sí? En el cual esas leyes de Indias hablaban de un poco de la plaza central, el puerto, tenía que ver toda una estrategia de cómo pararme en esa ciudad, que cómo venían los vientos, ¿no? Norte, sur, este, oeste, digamos, todo eso era importante entenderlo para poder emplazar esa ciudad, que tenía ese centro, como dijimos recién, que tenía que ser en un lugar en donde esté cerca del río para poder comercializar, y también tenía que estar cerca de lugares en donde podría sembrar y cultivar y tener mi ganado y demás. Entonces era como que estaba realmente pensando toda esa situación de colonización que se venía a hacer, y claramente eso venía con estas leyes. ¿Y por qué me interesa y dónde nos queda y a qué viene todo este cuento? Es que venían con lo que vamos a conocer como la vara castellana. Esa vara castellana, y es literalmente una vara, es un palito, en este caso nos tocó a nosotros una vara que venía de Burgos, que en realidad tenía alrededor de 3 pies. La vara que llegó acá tenía esos 3 pies y tenía una medida tan exacta como 0,86 metros. Y cuando empezamos a ver estos 0,86, y acá empieza a verse cómo estamos con esas medidas tan arriesgadas, vamos a decir que un frente de una casa en general tiene 8,66, es decir, 10 varas, ¿sí? Vamos a entender que ese frente de 10 varas que tiene 8,66, y también vamos a seguir un poco más allá y vamos a ver que los anchos de calles, lo que estaban realizados o lo que estuvieron pensadas en la ciudad de Buenos Aires, más que nada, que después se fue trasladando a la provincia, lo que tenían eran 20 varas, es decir, las calles, es decir, de línea municipal a línea municipal tenían 17,32, 2 veces los 8,66, es decir, 20 varas castellanas. Es una medida que quedó recontramarcada en todo lo que es la planificación de la ciudad. Esto lo vimos la semana pasada, el plano urbano y el plano urbano ambiental, ¿sí? Que eran un poco estas cuestiones de qué era el urbanismo, cómo se trabajaba el urbanismo, qué era el plano urbano ambiental, qué era cómo pensar todo este urbanismo y generar estas interdisciplinas para poder tener un proyecto completo de la ciudad que estoy queriendo realizar o queriendo que se genere con el desarrollo y demás. Entonces, pero acá empezamos ya a ver un poco la provincia de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires? Y ¿alguien sabe o me puede comparar la provincia de Buenos Aires con algún, digamos, con algún lugar, eh, algún país? ¿Quién se Creo que tiene anima? la dimensión de Uruguay, profe, ¿puede ser? Es muy similar y es tan grande la provincia de Buenos Aires como lo que podría llegar a ser, por ejemplo, Alemania. Miren esto, Alemania tiene 357.000 kilómetros, nosotros tenemos 307.000 kilómetros. Italia tiene 301.000 kilómetros. Digo, la provincia de Buenos Aires es tan grande como un país entero, ¿sí? Y toda esta provincia, al margen de tener unas dimensiones
muy, muy grandes, lo que tiene son cuestiones geográficas muy distintas, porque en realidad estamos hablando que la provincia de Buenos Aires está el municipio, por ejemplo, de Avellaneda, como lo está el de Necochea, que tiene dos cuestiones totalmente diferentes en su estructura, en su idiosincrasia, en sus formas, en su clima, digo, hasta en el clima cambia, ¿no? Tiene hasta climas diferentes la provincia de Buenos Aires de alguna manera. Por un lado tiene climas que son costeros, que son de mucho viento, de mucha situación que tiene frentistas al mar. Por otro lado tenemos río, entonces, y por otro lado solo tenemos llanura. Entonces, digamos, tiene un montón de cosas tan diferentes, y cuando empezamos a hablar de la provincia de Buenos Aires y de estos 135 municipios que forman parte de la provincia de Buenos Aires, todos ellos están regidos por una ley, una sola ley, que es la ley 8912 del 77. Si alguno se acuerda, en la clase pasada les mencioné el año 77 como un año importantísimo en el que sucedían cosas urbanísticas tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia, y exactamente es así. En la ciudad de Buenos Aires se derogó al tiempo y se cambió. En la provincia de Buenos Aires, al día de hoy, sigue estando vigente una ley creada en pleno gobierno de Franco, en plena dictadura, en el cual maneja toda la provincia de Buenos Aires, o ordena territorialmente toda la provincia de Buenos Aires y cómo va a ser el uso del suelo. Y muchos, si yo les digo esto, estarán pensando en un libro no sé, 1000 y pico de páginas, ¿no? De cómo hace. Y no, la verdad es que la ley 8912 no es muy compleja, no es muy grande, pero sí tiene unas formas de poder limitar las acciones de los municipios en cuanto al urbanismo, en cuanto al territorio y al uso del suelo, que son, la verdad, que muy avanzadas para la época en que fue creada esta ley, que hoy vamos a ver. ¿Me siguen hasta acá? Sí, obvio. Bien. Y la realidad es que, ¿por qué vemos esta ley? Porque en realidad lo que está sucediendo con la ley 8912 es que es la ley marco de toda la provincia. Es decir, cualquier cosa que tengan que hacer en la provincia de Buenos Aires va a tener como base la ley 8912. Que tiene todos estos títulos que ven acá. Claramente el objeto de la ley es muy similar a lo que era el prólogo del Código Urbanístico. Plantea ciudades organizadas, ciudades plurales, saludables, integradas, estimula la generación de situaciones ambientales. Todo esto lo genera la ley 8912, y lo genera en sus artículos primero y segundo, ¿sí? Porque cuando habla del objeto de toda esta ley. Entonces, es interesante entender de que toda la ley está basada en cuestiones que son similares a las que veíamos la semana pasada para la ciudad de Buenos Aires en un código absolutamente actual. Ahora bien, el artículo 3 dice que se establecen los siguientes principios en materia de ordenamiento territorial, que en conjunto de pautas y disposiciones normativas orienten las decisiones y acciones del sector público y encaucen las del sector privado. Es muy interesante esto, porque lo que hace, dice que va a orientar las acciones y decisiones del sector público. ¿Quién es el sector público? A ver, Pamela, ¿quién se te ocurre que habla cuando habla del sector público? Del Estado, profe. De los ¿Y el Estado? ¿Quién es el Estado que regularía las acciones del sector? ¿Quién es el Estado que regularía o encauce las acciones del sector privado en cuanto al uso del suelo? No le entendí bien, profe. Perdón. ¿Qué tipo de Estado es el que va a regular el uso del suelo? Es decir, que va a regular qué puede hacer un privado usando el suelo. ¿Walter? Sí, dale, Walter. El municipio, profe, cada localidad puede ser.
Exactamente, por eso en el renglón siguiente habla de que las comunas deberán realizarlo en concordancia con los objetivos y estrategias definidas por el gobierno provincial. Lo que está diciendo acá es que los municipios van a hacer esto, es decir, van a orientar decisiones y acciones del sector público para encauzarlas del sector privado, pero nunca olvidándose de que tienen que hacer lo que la provincia defina. ¿Sí? Fíjense cómo podemos desagregar estas 4 oraciones y entender simple y taxativamente lo que quiere decir la ley, ¿no? En este artículo 3 dice, municipios van a hacer lo que quieran, pero ustedes van a marcar las decisiones que van a tomar en el territorio, van a ordenar al sector privado, pero nunca van a poder ir en contra de lo que la provincia de Buenos Aires dictamine o diga. ¿Me siguieron? Sí, sí, sí. Vamos. Esperen que quiero. Bueno, ahora no puedo borrar esto. Y claramente esto lo hacen por medio del código urbanístico o el código de ordenamiento urbano que cada municipio va a tener que generar y cada municipio va a tener que hacer. Lo vamos a ver ahora más adelante. En el artículo 4, no vamos a ver todos los artículos, ¿sí? Quédense tranquilos que no vamos a ver todos los artículos, solo algunos que me interesaron, que son muy fuertes en cuanto a la normativa y cuando habla de todas estas cuestiones. Pero dice el artículo 4, dice, estarán sometidos al cumplimiento de la presente ley las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas. ¿Se acuerdan que habíamos visto personería? Claramente, personas públicas son los municipios que van a generar la normativa y las personas privadas tienen que cumplir esa normativa que la va a generar el municipio. Ahora bien, empiezan a darnos definiciones, ¿no? Esta ley empieza a darnos definiciones y nos empieza a hablar de que dentro de todo esto hay áreas y que esas áreas van a estar divididas en áreas urbanas, en subáreas urbanizadas y en subáreas semi-urbanizadas. Esto lo empieza a hacer para empezar a marcar determinadas cuestiones en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires. Y después nos habla de zonas. Nos va a hablar de zonas. Y ahí sí, todos hemos escuchado que determinadas las zonificaciones en los distritos, las zonificaciones que generan, cómo se zonifican diferentes cuestiones de los municipios, y esto se hace en función a estos 2 artículos. En las áreas, que habla de áreas urbanas, y de zonas, que puede ser una área urbana, de zona residencial, zona extraurbana, administrativa, de esparcimiento, industrial, de reserva para ensanche urbano. Y me interesa, miren esto, la zona de residencial extraurbana, la destinada a asentamientos no intensivos de usos relacionados con la residencia no permanente, ¿no? Entonces, empiezan a haber definiciones ya de qué es lo que tiene cada una de estas áreas. La destinada a asentamientos, por ejemplo, la destinada a asentamientos humanos intensivos de usos relacionados con la residencia permanente y sus compatibles, emplazadas en un área urbana. Digo, si yo les digo que me digan un ejemplo de la zona residencial extraurbana, ¿qué se les ocurre que podría ser como ejemplo? A ver, vamos a hablar con Juan Manuel, ¿estás ahí? Juan Manuel. Juan Manuel Morales, ¿estás por ahí? Profe, Sí. como ejemplo, sí, a ver si conoce Canning. La zona de Ezeiza, Ezeiza centro, digamos, es zona residencial, y Canning, por ejemplo, para el lado de San Vicente es más extraurbano. Hay muchas zonas que son de Casa Quinta, ¿De qué? o que van de... Exactamente, Paola. Tal cual, habla exactamente de eso. Igual, Juan Manuel, si estás,
sería bueno que aunque sea. Ezeiza también, ¿no? Es que en realidad ahora les pido que se sitúen en la época del 77, ¿sí? Y digo, de alguna manera se piensa en lo siguiente. ¿Se acuerdan que ahí en esa época, o sea, hoy estamos viviendo una situación en la cual el tema de tener countries, de tener una vida urbana separada y que existan esos countries? Ahora esos countries vinieron a reemplazar las casas quintas. Y las casas quintas se encontraban, en el 70 y un poco más para atrás, en todo el trayecto de lo que eran las vías de trenes, ¿sí? En general se fueron desarrollando así. Entonces uno tenía la casa en, no sé, en Flores, o por ahí estaba la quinta en Floresta, ¿no? O sea, y en todo el trayecto de lo que eran las vías de trenes, el desarrollo de las vías de trenes, empezaron a aparecer esas casas quintas, que eran esas zonas residenciales extra urbanas, como se dice ahí, muy apuntado y enfocado en lo que eran las casas quintas. El artículo 25, ¿sí?, lo que dice es que se denominará uso del suelo el destino establecido por el mismo en relación al conjunto de actividades humanas que se desarrollen o tengan máximas posibilidades de desarrollarse en un área territorial. Es decir, lo que nos está definiendo este artículo 25 y con los artículos anteriores que estábamos hablando es que a cada zona se le va a asignar un uso. Nosotros vamos a identificar esa zona y a cada zona le vamos a asignar un uso y a cada uso le vamos a asignar restricciones. ¿Y qué hace estas asignaciones? ¿Qué se les ocurre que pueden ser estas asignaciones? ¿No? Había un momento en el año, no estaba escuchando, pero me llamó. Te estuve tratando de ubicar. Dale, Juan Manuel, ¿quién se te ocurre que podría ser estas asignaciones de restricciones que se generan? A ver, pero voy a leer un segundo de diapositiva, pero no estaba escuchando, acabo de volver del baño. Fui un momento. Dale. Bueno, dale. Bueno, el que va a hacer, el que va a asignar estas restricciones, ¿sí?, son en realidad los municipios, ¿sí? Entonces, los municipios van a definir las zonas y van a asignar el uso y van a asignar las restricciones. ¿Qué está diciendo con esto? Está diciendo, en esta zona, que es una zona urbana, puedo tener viviendas multifamiliares o viviendas unifamiliares con un FOD determinado de todo esto lo termina definiendo cada uno de las comunas, los municipios, ¿sí? Por eso habla ahí abajo el tipo de uso del suelo con el destino, esto si es vivienda una vivienda multi, qué tipo de destino voy a hacer, cómo se va a dividir el suelo, qué tipo de infraestructura y servicio van a tener que tener esa zona obligatoria, ¿sí? Consulta, ¿y qué estudio hace el municipio para determinar esos factores? El plan urbano. Lo que hace Fernando el municipio es hacer un plan urbano ambiental en el cual genera, ¿se acuerdan que habíamos hablado? Un proyecto, el plan urbano es ese proyecto que va a decir cómo quiero que ese municipio crezca, para dónde crezca, qué es lo que necesita el municipio, qué es lo que no necesita el municipio en función de lo que hacen este urbanismo en general, y en función de eso va a dictaminar estos parámetros, ¿sí? Puedo decir, acá quiero una zona fabril, acá no quiero ninguna fábrica, y eso va a estar en función de lo que es el plan urbano ambiental. ¿También lo determina por el tema de los servicios? Claramente tiene que ver, claramente los servicios van a tener que ver con lo que dictamina el plan urbano. Sí es real que teniendo los servicios como tenemos, que generalmente vienen atrás del desarrollo, muchas veces los servicios vienen atrás del desarrollo, es decir,
El desarrollo se genera hacia un lado y el servicio viene acompañando ese desarrollo, cuando en realidad debería ser al revés. Pero la inversión de los servicios está muy baja, con lo cual nunca va por delante. Así que en general tiene que ver con eso, principalmente que haya servicios, es importante. Claro, porque yo, por ejemplo, observo acá en Loma de Zamora que no paran de derribar casas antiguas y hacer torres de 10 pisos, y uno piensa, da el sistema cloacal, da el servicio de agua como para bombear tanto. Bueno, ahí es importante pero es importante que el municipio pida que cada desarrollo que hagan se presente lo que se llama una factibilidad de servicios. El tema eléctrico sería el más fácil de solucionar de alguna manera, porque en realidad mucho de lo que suelen hacer en esos casos es agregar una cámara transformadora en el propio edificio, que sirve casi para toda una manzana, ¿sí? El mayor problema es con la red cloacal y la red de agua, que es si está dimensionada o no para soportar determinado volumen de carga. Pero bueno, ahí es el municipio el que tiene que dictaminar o pensar, no dictaminar, sino pensar o pedir, mejor dicho, esa factibilidad de las empresas para garantizarse de que lo que permitan construir pueda tener un servicio acorde a la construcción que se está haciendo. Y una consulta, o sea, después cada municipio puede, digamos, modificar o rezonificar digamos, los usos o demás, dependiendo de las necesidades. Bien, es buena esa pregunta, porque en realidad es más complejo, Silvina, porque una vez que está hecho el plano urbano, que están las zonificaciones y demás, claramente esto requiere, como dije al principio, el visto bueno de la provincia de Buenos Aires. Claro, ahí ya Entonces, empieza a jugar el... cualquier cambio, vas a tener que cambiarlo, que ir a la provincia de Buenos Aires para que te dé el visto bueno. No es tan sencillo, ¿sí? Está bien, Ya, sí. pero sí podrían hacerlo. Obviamente que los cambios terminan siendo situaciones complejas, porque requiere todo, el municipio tiene que tener aprobado el cambio, lo tiene que tener aprobado la provincia de Buenos Aires y recién ahí ponerlo en práctica. ¿Y cómo lo aprueban? En el departamento donde resguarda todo lo que dice el 89.2. ¿Sí? Bien, gracias. Ahora bien, ¿qué es la parte interesante de todo esto? La 89.12 nos va a tirar máximos y mínimos en la provincia de Buenos Aires que podemos tener. Por ejemplo, un valor máximo que tira el 89.12 es el FOS, que es 0.6, y es un número que ustedes lo deben haber trabajado muchísimo, porque cuando hablan de hacer cualquier tipo de estudios, cualquier tipo de análisis en un terreno de la provincia de Buenos Aires, el FOS más común es el 0.6, que es el 60% de la superficie del terreno, que es lo que podemos construir. ¿Qué nos dice la provincia de Buenos Aires? Che, está todo bien, pero la relación entre la superficie máxima del suelo ocupado por el edificio y la superficie de la parcela no puede exceder el 0.6, es decir, no podría exceder nunca o tener nunca el 1 completo, es decir, toda la superficie de la parcela ocupada. Después habla del FOT también. Y dice que hay coeficientes y habla de valores máximos. Por ejemplo, me habla del FOT, que es el factor de ocupación total, que es un coeficiente que se va a multiplicar por la superficie del terreno, ¿sí? Y nos va a dar la superficie edificable en la parcela. Y nos dice que el uso residencial tiene 2.5 más premios, ¿sí? Y la comercial tiene 3 con premios, es decir, más premios también. Y va a hablar de la densidad. Y acá es interesante hacer este estudio y entender de que la provincia de Buenos Aires también maneja la densidad. Y va a manejar densidades máximas para toda la provincia de Buenos Aires, que después cada municipio, o sea, ¿qué es lo que puede hacer el municipio, por ejemplo? Puede decir, mira, yo te doy en esta zona un FOS de 0.4 y un FOT de 1.
Pero no podría hacer nunca el municipio decirte, yo te doy en esta zona un FOT de 1, un FOS de 1 y un FOT de 6. ¿Por qué? Porque está superando los máximos que establece la 8912. ¿Sí? Con la densidad pasa lo mismo y va a hablar de valores residenciales de 1000 habitantes sobre hectárea o de 2000 habitantes sobre hectárea. Después vamos a ver cómo se hace un cálculo de densidad para que lo tengan. Y también habla de que se pueden dar premios, como decía recién, en la misma 8912 les dice a los municipios que, bueno, pero puedes dar premios, puedes encargar esto desde el lado también de premiar. ¿Y cómo podemos premiar? Podemos premiar por ejemplo, ancho de parcela, ¿sí? Entonces dice, a partir de los 10 metros de ancho de parcela y en proporcional hasta un incremento de 25% del FOT para las nuevas, es decir, hasta 25% más vamos a poder dar premios del FOT, porque la parcela tiene 10 o más metros, ¿sí? Y lo mismo puede suceder con los retiros laterales, por ejemplo, o con el retiro de frente, ¿sí? Siempre poniendo topes máximos a lo que son estas coeficientes que puedo autorizar. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Ahora bien, fíjense lo que dice este artículo 70, ¿no? Dice, la responsabilidad primaria del ordenamiento territorial recae en el nivel municipal y será obligatorio para cada partido como instrumento sectorial. Es decir, lo que está diciendo es que el que tiene la responsabilidad de trabajar en territorio y el uso del suelo es el municipio, ¿sí? Siempre y cuando que esté avalado por la provincia, claramente. Y el artículo 74 dice que los municipios van a contar dentro de la oficina de planeamiento con un sector de planeamiento físico que tendrá a su cargo los aspectos técnicos del proceso de ordenamiento territorial del partido. Acá es muy importante entender cómo funciona un municipio y que ya está en la ley 89.2 esto, con lo cual la general es que el municipio tenga un departamento, una secretaría, una subsecretaría de planeamiento urbano, y que dentro de esa secretaría o subsecretaría de planeamiento urbano se dividan en 3 direcciones que son muy necesarias para hacer todos estos estudios. Por ejemplo, la Dirección de Obras Particulares va a ser la que se va a dedicar a la aprobación de planos, ¿sí? A la aprobación de todos los permisos de obra. La Dirección de Planeamiento Urbano va a ser la que va a estar en constante estudio de lo que es el código urbanístico y quizás hasta liberando lo que vamos a conocer como factibilidades o liberando autorizaciones para poder construir y demás en cosas que estén por fuera de lo normal de lo que marque la obra particular. Y después vamos a tener la dirección de catastro, que va a ser la que va a hacer estudios de título y que nos va a estar liberando y va a ser el nexo directo con lo que es la provincia de Buenos Aires, en donde tiene todas las medidas oficiales de cada uno de los terrenos. Entonces, si a nosotros nos tocase tener que hacer un estudio de un terreno en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, yo lo primero que haría sería ir al municipio, preguntar dónde está el planeamiento urbano, ¿sí? Y ahí me van a guiar y después ir primero a catastro, pedir la plancheta de mi terreno, decir cuál es la medida oficial que tiene mi terreno, después me voy a ir me podría ir o a obras particulares o a planeamiento, depende cómo esté dividido y cuán grande sea el municipio, para que me cuenten o me digan de dónde puedo sacar la información para poder hacer este estudio de factibilidad de mi terreno y me hablen de cuál es el FOS que tengo que tener y demás. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Claramente,
acá me está hablando de que, o sea, me está diciendo de que voy a zonificar, ¿sí? Que va a ser el instrumento técnico jurídico que voy a tener para poder ordenar el territorio, ¿sí? Y claramente esa zonificación que voy a estar haciendo tiene que estar en concordancia con, como les decía al principio, mi plan urbano ambiental y el estudio de toda la pisada territorial y toda la proyección que tengo a nivel de infraestructura, tanto sea privada como pública. Y después fíjense esto que interesante, ¿no? Dice, los municipios que no dispongan de planes aprobados, está hablando claramente de planes urbanísticos aprobados, planes ambientales, de estudios. Dice, y en vigencia deberán ejecutar la etapa de la limitación preliminar de áreas y completarla en un plazo no superior a 120 días, esto del año 77. Y los municipios que tengan vigencias, zonificaciones y normas de uso, van a tener un plazo de 180 días para adecuarlas. Bueno, hoy en día todavía hay muchos municipios de la provincia de Buenos Aires que no están a derecho en cuanto a lo que marca la ley 8912. Es decir, no tienen un plan urbano ambiental y no tienen un código aprobado por la 8912. Por eso, y acá viene la respuesta a muchas preguntas que nos pueden surgir, es, sí, pero en tal lugar tengo un FOD de 1 y seguramente ese FOD de 1, un FOS de 1, seguramente ese FOS de 1 no esté avalado por la provincia de Buenos Aires. ¿Qué consecuencias tiene? La verdad que hasta acá no tenemos mayores consecuencias porque nadie quiere hacer un problema de todo esto, pero podría traer consecuencias cuando subdividan una parcela o hagan algo que tenga que pasar por la provincia de Buenos Aires, ¿no? Claramente. Pero bueno, en principio, eso es lo que pasa. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Bien. Ahora, ya vimos muy general, claramente, lo que marca la ley 8912. Tienen para descargársela, háganme caso, bájensela, léanla, no les va a ocupar mucho tiempo, pero les va a ayudar a poder entender lo complejo de esta ley. Si ustedes me preguntan, para mí ya es una ley que quedó absolutamente vieja, que hay cuestiones urbanísticas que exceden las cuestiones que en el 77 estaban así. Por ejemplo, hoy en una ciudad, hablar de un FOS de 0,60 en una urbanización muy densificada es una locura, porque no se termina respetando, es una locura porque termina atrasando hasta el desarrollo comercial de esa ciudad. Por ejemplo, no sé, podríamos hablar de Avellaneda o podríamos hablar de cualquier ciudad del conurbano que esté densificada y desarrollada, y yo les planteo, digo, a ver, si yo tengo que hacer un shopping, o no un shopping, no vayamos a un shopping, tengo que hacer un supermercado, y en realidad ese supermercado en realidad no viene al municipio porque no encuentra terreno en el que requiera un 60% de ocupación un 60% de ocupación, un 40% libre, y no puede hacer el 100% para poder tener mi gran hiper, ¿sí? o el 80% y dejar el otro 20% de terreno, que muchas veces eso empieza a generar situaciones de atraso en ese estado. O por ejemplo mismo, tengo que desarrollar un edificio en una ciudad de vuelta, como Avellaneda, como puede ser, no sé, se me ocurre ahora Lomas, el centro de Lomas, y quiero hacer un edificio, y en ese edificio tengo un basamento comercial, como meter ahí un restaurante que termina dándole a todo lo que es el comercio de la zona y demás, y jerarquizando todo lo que es la situación comercial, no lo podría hacer porque no me dan los metros cuadrados para poder generar un restaurante en esa planta baja, ¿no? Entonces, empiezan a suceder, digo, de ahí en adelante un montón de otras situaciones, y como lo dije al principio, es la que va a regular toda la provincia. Entonces, la misma ley me habla de una ciudad como es Avellaneda, como es Lomas,
como podría ser Necochea, Bahía, como podría ser, no sé, la ciudad, lo que es la costa. Digo, hay muchas cosas que son visibles, que tienen otra forma y hasta otra idiosincrasia de ver el proyecto constructivo. Entonces, digo, es una ley que requiere ser ayornada y requiere ser cambiada, pero no me pregunten por qué nadie la quiere tocar, y siempre con el discurso de que es una ley que se creó en un gobierno de facto, es una ley de la dictadura, pero es creo que una de las pocas leyes de la dictadura que sigue vigente. Ahora bien, ¿cómo tenemos que leer un código si nos tenemos que ir, por ejemplo, al código de Avellaneda o tendríamos que empezar a ver el código de Avellaneda? Digo, primero, claramente es entenderlo desde este lado, entender que tiene un código de planeamiento, entender de que ese código de planeamiento genera después el código, ¿sí? Fíjese lo que dice, que según la Ley Orgánica de las Municipalidades y posteriores disposiciones emanadas del Ministerio de Gobierno de la provincia, entre las obligaciones y derechos de las municipalidades, se confiere a estas la responsabilidad de confeccionar su respectivo expediente urbano y plan de ordenamiento urbano, elementos que contendrán los análisis y disposiciones necesarios para ordenar la estructura y funcionamiento urbano actual. La municipalidad posee facultades legales para desempeñar el control y la reglamentación de la utilización de los terrenos, apoyando en estas disposiciones con su poder de policía. ¿Quién se le ocurre de qué está hablando esto? ¿Qué habla cuando habla de que alguien tiene un poder de policía? ¿Qué nos está diciendo? La facultad de poder cancelarte la obra si la arrancás sin un permiso o de no autorizártela. Exactamente, Belén. Lo que tiene la facultad no es que el poder de policía es, bueno, entro y puedo no sé, vengo con o es la policía el que viene, sino literal, lo que tiene es eso, que tiene esa facultad de inspeccionar, de controlar y de verificar lo que estamos haciendo. Ese es el poder de policía del que hablan cuando hablan en los municipios y en las delegaciones que tienen ese tipo de poder. En este caso, las municipalidades, en función de las obras privadas, tienen poder de policía. Y acá tenemos cómo Avellaneda zonificó todo esto, ¿no? Cómo hizo Avellaneda para generar esta zonificación y todas estas situaciones. Y si yo les digo que lo miren y un poco, supongamos que no conocemos nada de Avellaneda y no entendemos, y digo que traten de hacer un pequeño análisis de todo esto. ¿Alguien se anima a decírmelo? O sea, en función independientemente de cuál sea la calle, de entender de que esos colores pasan algo en general. ¿Quién se anima a ver? Yo creo que la parte rosa sería más comercios y la celeste es más residencial. Exactamente. Mirá cómo se genera un corredor, ¿no? Que veíamos que los llamaban corredores en Cava. Mirá cómo se van generando. Justamente quizás sobre las avenidas principales. Tal cual. Sí, y también sobre secundarias, porque mirá acá. Claro, teniendo en cuenta los centros, digamos, urbanos los subcentros de Avellaneda, digamos. Entonces, entiende de que acá pasa algo residencial, quizás hasta más alto, acá pasa algo más bajo, ¿sí? Que acá está pasando algo parecido, o al revés, podría ser, digo, estoy hablando de cómo podía entender. De acá me estaría hablando, yo apostaría que por acá está la parte industrial, por ejemplo, ¿sí? Y quizás acá haya una situación de reserva de uso del suelo. Es al Pero revés. ven cómo es Perdón, al revés, ¿no? Lo verde No, es la reserva justo y lo azul es la parte industrial. Bien, bueno, mira, gracias. Está bueno, digo, no la tengo de memoria y la idea es hacer este ejercicio con ustedes, ¿no? De ver
cómo Sí, empiezan a claro. pasar esas cosas y cómo se lee también un plano de zonificación desde ese lado. Entonces, este es reserva Sí, son y este es como las industrial. áreas verdes, porque justo, o sea, yo lo relacioné con el triángulo que se da ahí abajo en las vías del tren, es el triángulo que quedó todo de pasto. Y Claro, dije, eso es bueno, verde, claro, así que lo verde allá era también. tal cual. Bueno, ¿esto de qué surge o cómo surge esto? Con un plan urbano, en donde empiezan primero identifican cómo está el suelo actualmente y después lo que terminan haciendo es este ejercicio y viendo para dónde entienden de que tiene que ir esto. Quizás, a ver, no es toda la zona rosa la que hoy está desarrollada. Entonces, lo que termina pasando es que yo quiero que se desarrolle esa zona rosa, o los que hicieron el plano y pensaron la ciudad quieren que se desarrolle esa zona rosa. Entonces, por eso es que la van a intensificar y que las subzonas que empiezan a aparecer acá quieren que exista. Entonces, por ahí hoy no existe, pero sí quiero empezar a formarla y darle fuerza para que eso suceda. Entonces, el plan urbano lo que hace es eso desde ese lado, ¿no? Acá lo ampliamos, igual que hacíamos la vez pasada, y tenemos la zona R2 y R1. Y después aparece un cuadro como este en el cual dice claramente qué significa el R2 en este caso, o qué es lo que tenemos que ver en R2. Y fíjense que dice que son distritos residenciales de media densidad, en el cual tiene un FOS, miren, de 60, un FOT de 2,5 para el residencial y de 3 para el comercial, o sea, está yéndonos a los máximos de FOT. Y también me habla de la densidad y la densidad comercial, la densidad residencial y comercial, y que puede ser el uso predominante de vivienda multifamiliar. Y dijimos de ver el tema de la densidad. Y en este caso teníamos 700 de densidad. ¿Y cómo maneja la densidad la provincia de Buenos Aires? Nos dice, bueno, vos tenés una densidad por hectárea, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Sí. Ahora, yo tengo que sacar la proporción de esa hectárea para mi lote, para saber cuántas personas entran en mi lote. Acá lo que me está diciendo es que por hectárea, cada 1000 metros cuadrados, cada 10.000 metros cuadrados, tengo 700 personas. Entonces, lo que vamos a hacer... Pero se me trabó. Ahí está. Voy a agarrar la superficie del terreno, la voy a multiplicar por la densidad y lo voy a dividir por la hectárea. Y ahí me va a dar, supóngase acá que tengo un terreno de 300 metros cuadrados, me va a dar que mi terreno de 300 metros cuadrados con una densidad de 700 para la zona en la que estoy, dividido a 1000, me va a dar de que puedo tener 21 habitantes en mi parcela. Generalmente se computan 2 personas, es decir, 2 habitantes por habitación. ¿Me siguieron? Sí, sí. Es una cuenta sencilla, es una cuenta fácil, pero que a veces nos cuesta entenderla cómo se calcula y es muy simple. Y el Código de Planeamiento Urbano de Avellaneda tiene cuestiones que son similares a las que veíamos la semana pasada con el de Cava, ¿sí? Y por ejemplo me va a hablar de un espacio aéreo que va a ser me va a hablar del espacio urbano, que es ese espacio aéreo entre volúmenes edificados, capaz de garantizar buenas condiciones de iluminación y ventilación, el factor de ocupación total, el FOT, que es el número multiplicado por la superficie. Estas pueden llegar a ser preguntas del oral, ¿eh? ¿Qué es el FOS? ¿Qué es la línea de edificación? Claramente, ¿qué es la línea municipal? Nos va a definir la línea posterior y lateral de un lote, el local habitable. Y fíjense, cuando hablamos de local habitable, dice el que sea destinado para propósitos
normales de habitación, morada, trabajo o permanencia continua. ¿A qué llama superficie cubierta? ¿A qué llama superficie edificable? ¿Sí? Entonces va a decir que la superficie cubierta es toda la suma de la superficie de las parcelas de los locales entre suelos. Y acá es importante esto, porque dice sección horizontal de los muros. Es decir, cuando yo tengo, vamos a hacerlo, este es un eje medianero y otro eje medianero, cuando yo tengo que ver cuál es la superficie, la voy a calcular de eje medianero hasta eje medianero y voy a incluir estos muros, por eso me dice sección horizontal de muros. Y de afuera, es decir, si este es el muro, mi polígono va a estar acá afuera, si esta es la línea municipal, lo voy a tomar hasta la línea municipal. Por eso habla de sección horizontal de muros, es decir, de eje medianero a eje medianero y de afuera a afuera cuando tengo que hacer un cálculo de superficie en cualquier lugar donde me encuentre, ¿sí? Habla del tejido urbano y dice que el tejido urbano va a ser la relación entre los volúmenes construidos o construibles y los espacios libres que tiene una manzana. Vamos a entender a esto como los llenos y vacíos que se generan en esta manzana y que muchas veces están relacionadas o que, por ejemplo, veíamos la semana pasada que de alguna manera se controlaba o normaba con lo que era la línea del frente interno y la línea interna de basamento que vimos la semana pasada. Pero bueno, generalmente en lo que es la provincia de Buenos Aires, vamos a ver que se maneja con retiros de fondo. Vamos a verlo. Después tenemos las tipologías constructivas, que va a ser edificios entre medianeras, edificios de perímetro libre y edificios de perímetro semilibre que se adosan a un lateral, ¿sí? Y acá está, me va a hablar el espacio libre de manzana. Y dice que el espacio integral conformado por las partes que ceden cada una de las parcelas de la manzana es el encargado de garantizar esas condiciones ambientales mínimas de circulación de aire, producción de oxígeno y asoleamiento de iluminación a los edificios que ventilen hacia ese lugar. Y generalmente está dado por ese espacio que genera en el centro, que era, si se acuerdan, esto coincide un poco con la línea interna de basamento, ¿sí?, que teníamos en la capital, en la ciudad de Buenos Aires. Pero ¿cómo lo hace en este caso el Código de Avellaneda? O hay varios que lo hacen muy similar. Van a tener un cálculo para poder diferenciar el espacio libre de manzana o poder trazar el espacio libre de manzana o la línea de fondo de construcción, la línea máxima de construcción de fondo, la línea de retiro de fondo, según como la quieran llamar. Y ese cálculo va a estar dado en función de F igual a la mitad de la distancia L menos 26. Vamos a hacer un ejemplo. Tengo un terreno de 60 metros y voy a decir que F es igual a la mitad de L de 60 metros menos 26. Es decir, me da 34. A 34 lo divido por 2 me da 17. F, en este caso, es igual a 17 y esta va a ser mi línea de retiro de fondo. ¿Se entiende? Sí, profe. En este caso, en Avellaneda dice que se toma la línea más desfavorable, ¿sí?, la más larga, pero hay municipios o distritos que toman las dos y esta línea ya no empieza a quedar recta, sino que empieza a quedar con algún sentido si cambian los lados. Pero en general se toma la más desfavorable, perdón, la más larga para el cálculo este. ¿Y qué pasa en los terrenos en esquinas en Avellaneda? Bueno, dice, es exactamente igual. La diferencia es que tomo lo que es X e Y y hago las cuentas en X sin Y. Entonces digo, esta es LY y esta es LX. Entonces voy a decir que FI es igual a 40 menos 26, que es 14, dividido 2, 7.
me voy a ir en este sentido a los 7 y los 17 que tenía en el otro sentido. Entonces, mi línea de fondo va a estar dada acá. Y cuando esté en medianera, solo el más largo, o sea, la medida más larga, de la longitud más larga. No, no entendí, Pamela, ¿cómo? Perdón, decía como que si es así el terreno en la esquina, se toma la fórmula para ambos sentidos. Tanto Exactamente. Lo que pasa que lo que te puede pasar en este caso es que el LI, que yo le puse 40 metros, puse unas medidas generosas para que se entendiera el ejercicio acá, pero puede pasar de que ese terreno en la esquina, imagínense que yo en vez de 40 tengo 20. 20 menos 26 me da negativo, es inviable, no puedo dividir algo negativo, ¿sí? Porque no estaría quedando nada. Entonces, ahí el código, ¿qué nos dice? Nos dice que vamos a tener que garantizar algo con una tangente. Y esa tangente habla de D igual a H sobre 4 y habla de tener un D mínimo. Entonces, ¿qué me dice? Si yo estoy ventilando hacia ese fondo y tengo un D de 17, lo que tengo que ver es cómo es esa tangente. Entonces, ¿qué hago? Hago 17 por 4, es decir, hago que H es igual a D por 4, despejo, ¿sí? ¿Se entendió lo que hice? Sí, sí. Sí, sí. Y ahí genera esta tangente que está acá. Entonces, perdón, esa tangente que está ahí. Y lo otro que me dice es que hay un D mínimo de 3 metros. Con lo cual, si yo quiero ventilar algo acá, tendría, y esa distancia, como le decía recién, en vez de 60 son, no sé, 20, lo mínimo que voy a tener que dejar acá atrás algo para poder ventilar son 3 metros, como lo dice acá el código. Y me voy a poder ir 3 por 4, es decir, esta altura va a poder ser 12. ¿Me siguieron? Sí, profe. Ay, sí. Estas planchetas catastrales se las pueden descargar, Cartuargo está abierto para descargárselo y tiene mucha información para que trabajemos. Por ejemplo, vamos a encontrarnos en las planchetas las medidas de los terrenos, los números del terreno, ¿sí? Fíjense, cada partido va a tener un número, ¿sí? En este caso, 3 febrero tienen 117, pero tenemos los 135 partidos identificados por plancheta. Y va a estar dividida en sección, circunscripción, manzana, quintal, chácara o fracción, que eso lo que hace es empezar a achicar, lo que es el municipio lo empieza a achicar hasta llegar a la parcela, ¿sí? Entonces lo divide primero en secciones, después lo divide primero en circunscripciones, después en secciones, después en manzanas y finalmente lo hace en parcelas. Entonces ahí identificamos el terreno y todos van a estar en relación, la ubicación de la plancheta va a estar en relación a la ubicación del norte de la orientación con respecto al norte. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, profe. Sí. Bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el código de edificación? Y claramente el código de edificación, al igual que veíamos en la clase pasada, Buenos Aires, el código de edificación nos va a regular todo lo que podemos construir en toda la situación de cómo debemos de construir algo, cuál es la norma administrativa que tengo que seguir, cuáles son los procesos administrativos que tengo que hacer, ¿sí? Y este código de edificación, por ejemplo, en la Avellaneda está dividido entre estas 4 etapas.
que son normas de tramitación, como decía recién, todo lo que tengo que tener para tramitar y demás. Después las normas puestas en obra, ¿sí? Que tiene que ver con cómo ejecutar esa obra, por ejemplo, poner lo que son la baranda, la cartelería, qué cuidados tengo que tener y demás. Todo eso va a estar regido en lo que es el ítem 2, que son normas de puesta en obra. Después están las normas de diseño, ¿sí? Que van a ser lo que nos van a dar las condiciones de habitabilidad, es decir, le vamos a dar esas situaciones de habitabilidad para poder trabajar y proyectar de alguna manera lo que son las medidas mínimas y demás. Entonces ahí van a estar lo que son las alturas mínimas, medidas mínimas, todo lo que tiene que tener un local y lo que necesito para poder generar ese proyecto. Y después habla de normas tecnológicas, que tiene que ver con lo que son las materialidades que voy a tener o que tiene aprobadas el municipio, que tienen ese municipio en funciones particulares en cuanto a esas normas de tecnología, o que pueden, no sé, entienden de que podemos usar ladrillo hueco, tenemos que tener, no sé, una determinada muro que divida el exterior del interior, o podemos generar, no sé, ascensores, por ejemplo, que no requieran sala de máquina porque pueden ser electromecánicos. En fin, tienen un montón de situaciones en normas tecnológicas que se pueden aplicar a lo que es la construcción propiamente dicha. Y esta fue la última del día de hoy. Volvemos acá, un segundo. Profe, de paso le digo que justo estamos viendo con Sil, que no está subida esta teórica al... ¿No está? No, ¿Seguro? recién me Sí, fijé está. justo y dije, qué raro. Está. Está subida la ley y una carpeta de archivos de lectura. Sí, está. Sí, Está en la ley. exacto. Vamos a ver. Voy a revisar de nuevo. Esa es la teórica, esa que dice ley 18. Claro, es la que dice ley. Ah, listo. Listo. Miren que... ¿Me escuchan ahí? Yo no los escucho porque los perdí. Ahora sí. Sí. Ahí está, ahora sí. Me desconecté en la otra, no sé qué había pasado. Ahí está, ahí me... Yo me quedé... ¿Qué carajo pasó acá? Ahí volví, ¿no? Sí, se escucha. La Ahí pantalla estamos. quedó tildada nomás. Ahí está. Profe, desactivaste el micrófono. Ahí está, ahora sí. Sí. Qué desastre, qué desastre. La tecnología me pudo. Pero bueno, me parece que es interesante entender y que ustedes tengan la herramienta de poder comprender que existen estas dos cosas. Uno, por un lado, el código de cada municipio, pero que ese código de cada municipio tiene que estar sí o sí asociado a la ley 8912. No, como dije antes, hay municipios que todavía no lo están, pero entender de que eso debería estar, ahí esas son las palabras correctas, sí o sí asociado al 8912, y que conociendo un poco el 8912 deberían de conocer bastante
cada una de lo que es el municipio. Por eso es importante el 8912. Por eso es importante también que se la bajen y la lean, ¿sí? En función de esto. Hay otro TP que va a ser, que tiene que ver con esto, que la idea es que la semana que viene ya me entreguen, me manden por mail, por grupo, el TP anterior, así les puedo liberar este TP y ya se ponen a trabajar con este nuevo que va a salir ahora, que tiene que ver un poco con... No, un poco no. Tiene que ver con esto y vamos a generar estudios de factibilidad. Lo vamos a ver la clase que viene, tranquilos. Pero ya una vez que terminemos el TP anterior. Así que les pido, la clase que viene ya me manden por mail el TP anterior, así no me queda y avanzamos con esto y no se atrasan tampoco ustedes. ¿Sí? Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Las que quieras, sí, obvio. Sobre el factor ocupación del suelo. Yo tengo una obra Sí. que la planta baja lo tenemos todo cubierto de cochera. Uh-huh. Sí. ¿En dónde? No me salió. Alsina. ¿Se escucha? Ahí sí. En Alsina. Sí. ¿Alsina qué es? ¿Y qué dice el código de Alsina? No lo tengo estudiado, por eso era mi duda. No, es lo que te decía recién, Rolly. Hay muchos municipios que todavía no aplican al 8912 y tienen cuestiones muy particulares. Otros le encontraron la vuelta de cómo esquivarle algunas cosas. Pero es esto que hablábamos. Digo, a mí me parece que hoy por hoy tener un basamento y tener cocheras me parece fundamental en una ciudad que se empieza a densificar y a crecer en altura, porque si no, lo que termina pasando es que generas un problema al no permitir las cocheras adentro, porque tenés un FOS que no te lo permite. Entonces, empieza a generar un montón de situaciones y de cuestiones que hacen que la ciudad tenga esos futuros que sabés que se viene un problema, ¿no? Por ejemplo, sabemos que si no te dejo hacer cocheras y vos estás haciendo edificios en altura, vamos a tener un problema en algún momento porque ¿dónde van a poner los autos toda la gente que esté viviendo ahí? Entonces, en algún momento se va a generar ese problema. Entonces, eso es lo que tiene que evitar tener un plan urbano serio en un municipio y que ese plan urbano debería de estar avalado por el 8912. Y cuando lo avalás por el 8912 no puedes cumplir con más de ese 0.6. Ese es un pequeño problema que tienen todos. Pero bueno, ahí la idea es que, Rolly, que agarres el código, lo leas y de última lo debatimos. O sea, que es más interesante, porque yo no me sé. Imagínate que no podemos, ni ustedes lo pueden aprender, ni yo saber el código de los 135 municipios en los cuales podemos llegar a trabajar. Por eso es que vemos el del municipio donde está nuestra universidad y vemos la ciudad de Buenos Aires, que son dos municipios muy fuertes, pero con esto acompañamos la 8912, que es la general de todo el resto de los municipios. ¿Se entendió? Sí, lo estudio. Pero estaría bueno que hacer el ejercicio de tratar de ubicar qué dice el código de ahí y de última lo vemos la semana que viene sin drama. Me encanta. Buenísimo. Dale, profe. Gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una consulta. Sí. Hace un rato estabas hablando de los supermercados. Por ejemplo, el Alto Avellaneda, ¿no? Tienen la parte edificada, construida, que es el propio shopping, y toda la parte de afuera o alrededor son la parte de estacionamiento. ¿Eso cuenta como espacio libre o si al estar ocupado por autos es ocupado? Depende, porque acá lo que te habla es de FOS, no te habla de terreno absorbente. ¿Qué es el FOS? Es la silueta del edificio. Claro, ¿sí? ok.
Entonces, el foso es la silueta del edificio vista desde arriba, como que si viéramos la planta de techos que se proyecta sobre el terreno. Eso es lo que habla el 8912. No habla, no, en este caso no está hablando puntualmente de la superficie absorbente, que podría ser otra restricción mayor, digo, podría ser otra restricción y decir, bueno, de ese 40% que te queda libre, el 50% tiene que ser absorbente, por ejemplo. Hay municipios que lo hacen así. Entonces ahí ya es más complejo, ¿sí? Sí. Bueno, gracias por Pero el FOS puntualmente es la proyección del edificio en planta. Claro, la pisada del edificio en sí, ok. Exacto, literal, es eso, Juan Manuel. Tal cual. Bueno, gracias. Profe, yo tengo 3 preguntas. Sí, Paola, dime. La primera, ¿puedo estudiar de los TPs, si están bien hechos? ¿Sirven los TPs? La idea de los TPs es que les sirvan para estudiar y todas las teóricas también que les sirvan para estudiar. Siguiente pregunta. Sí. Como recién el compañero decía del terreno que estaba todo tomado. Si, por ejemplo, yo agarro en mi manzana, hago la casa desde la línea municipal hasta el fondo, no dejo pulmón. ¿El municipio me pone a mí una multa? ¿Cómo es así? ¿El municipio me reta a mí, digamos? Esperá, primero vamos a ponernos en rol. ¿Vos quién serías, Paola? Hagamos de cuenta que soy el dueño, no el arquitecto. Soy el que Bien. manda. Sos la titular del dominio. Sos la titular del dominio ese. No, hablemos de titular del dominio. Entonces, lo que va a hacer el municipio es claramente ponerte una infracción, una multa, que podría llegar a ser hasta el mejor de todos los casos, ¿no? Porque, digo, podría el municipio, con su poder de policía y demás, llevarte a la justicia y que un juez decida que demuelas todo y lo lleves hasta lo que sea reglamentario. También puede ser que el municipio tenga dentro de la normativa la posibilidad de poder regularizar obras que no estén dentro del plano, dentro de la normativa. Generalmente lo hace mediante moratorias cada tantos años que saca el municipio para generar una regularización masiva de todas esas propiedades que sabe que existen. Pero depende de cada municipio. En principio es una multa. Ahora, ¿el problema dónde está? ¿Qué pasa, Paola, si vos sos la arquitecta de ese lugar y en realidad hiciste todo bien y pediste el permiso, pero cuando fuiste a hacer la obra, vino tu comitente y dijo, no, ¿sabes qué? Vamos a techarlo todo, la planta baja. Digo, lo que va a pasar, y decís, total, hay una ordenanza de moratoria acá en este municipio, en Avellaneda, en donde sea, tenemos una moratoria que podemos regularizar los planos. Lo que va a hacer el municipio es regularizar los planos, le va a cobrar al comitente un impuesto recontra alto por la obra que hizo sin permiso, por esos metros cuadrados y demás, pero tiene la obligación de que a vos como profesional te suspenda la matrícula por haber hecho algo fuera de código. Eso es la responsabilidad administrativa que veíamos la vez pasada. Claro, sí, ya está clarísimo. Y sí, quedó genial. Y mi última pregunta es, volviendo a una de las primeras láminas, lo de ordenamiento territorial. Por ejemplo, yo vivo en Lomas de Zamora, pero conozco Ezeiza, Canning. En Canning es un furor, el barrio privado por todos lados, se está explayando desde la ruta de Ezeiza hasta ya San Vicente. Todo Canning es todo barrio privado, la ruta que pasa por ahí. Ahora, todo ese terreno está en el mapa del Metropolitano, algo así, no me sale ahora, el observatorio, como que es terreno para usos rurales. Y está todo para uso ahora particular, o sea, para vivienda. Entonces, el gobierno le pone al municipio una multa, volviendo de nuevo al tema de las multas, o sea... No, a ver, ahí entra a jugar otras cuestiones que son más de responsabilidad, digamos, político-administrativa del que esté al mando de ese municipio. Porque no se respeta nada el código urbanístico ahí, o sea.
Bueno, pero habría que ver si esa parte rural, en algún lado, en alguna letra chica, no dice que admite barrios cerrados. Ojo, porque el 8912 te habla de zonas y demás, pero acordate que cada uso dentro de esa zona lo delimita el municipio. Sí, sí. Entonces, habría que ver qué es lo que termina pasando en cada una de esas zonas con lo que se está generando nuevo. Podría ser de que hable de que esas zonas pueden ser rurales con quintas y o barrios cerrados. Y ya está. Y ya está cumpliendo la norma. Sí, sí. Pero no. Quería sacarme esa duda porque no, dice. O sea, yo ¿No lo dice leí para eso? no, lo leí para una materia anterior y era exclusivo Sí. para usos agropecuarios, donde Me- está lleno de barrios privados. Así que quería sacarme esa duda. Y lo que termina pasando ahí, entonces, si eso sucede, es que ese municipio lo que está haciendo, está sacando por excepciones en el Consejo Deliberante esas aprobaciones. Entonces, ahí la realidad es que se vota en el Consejo Deliberante por la mayoría, como dice, funcionan los consejos deliberantes, y los concejales terminan votando y aprobando ese tipo de intervenciones desde ese lado. Claro, perfecto, por la plata que se está moviendo en lo que es Canino hoy. Cada uno saque sus propias conclusiones, pero literal, sí. Perfecto, todo resuelto. Gracias. Profe, yo tengo... Sí, Va, sí, otra. Rolly, dime. ¿Dice algo sobre los espacios libres que se dejan? O ¿En sea, si hay dónde? alguna restricción de uso. ¿A qué hablas espacios libres y quién lo dice? Es muy amplio tu pregunta. Nada, sobre el FOS, digo, sobre el espacio, factor de ocupación del suelo, ponerle 60%, que serían... Bueno, pero eso lo termina delimitando cada municipio, que es lo que te decía antes. Te puede decir que ese espacio libre, por ejemplo, te puede estar diciendo, bueno, de ese 40 que te queda, la mitad tiene que ser absorbente, la mitad la puedes usar con solado, por ejemplo. O tiene que ser todo absorbente, o generar determinadas cuestiones distintas, o podés hacer todo consolado siempre y cuando le pongas un tanque ralentizador de aguas de lluvia, entonces ya no necesito el terreno absorbente. Digo, depende de cada municipio cómo lo va a trabajar, pero no lo tiene la 89, sino el municipio. Ah, buenísimo. Listo, gracias, bro. Profe, Sí. superficie absorbente se refiere a espacios de tierra donde hay vegetación, arbustos, todo eso. Ah, ok. Exactamente, donde tenés tierra, que la tierra absorbe el agua. Vos tenés, a ver, lo que tienen las ciudades de complejas es que el sistema de drenaje pluvial existe porque le tapamos el drenaje natural de un terreno que es la tierra. Entonces, cuando vos generás construcciones, lo que tenés que garantizar es que o le generás superficie que absorba lo que estás haciendo, o llevas esto a un desagüe pluvial. Tenés que tener un mix entre estas dos para que no sea no matar al desagüe pluvial por completo y tener superficie que es ese centro libre manzana, parte de ese centro libre manzana debería tener una garantía de que absorba algo de lo que es el agua, porque también esa agua muchas veces lo que termina haciendo es yendo a los que son los ríos subterráneos y demás y trabajando, volviendo a la napa, ¿no? Claro, era por el ejemplo que compartí hace un momento uno de los compañeros sobre el shopping. Por lo general, yo, o sea, recuerdo poco porque he ido 2 veces como mucho, y toda la superficie que recuerdo que está todo, o sea, no se observa un terreno verde o vegetación, está todo cubierto por... Puede ser y que lo trabaje con un tanque ralentizador, es decir, que la norma lo que diga, puede ser, digo, estoy diciendo, yo digo, por ejemplo, ¿no?
si tuviese que pensar una normativa para poder aplicar eso, diría, bueno, voy a dejar el 50% de ese 40 libre para terreno absorbente. O podría ser de que eso se ocupe consolado siempre y cuando la superficie esa contenga el agua de lluvia y la ralentice, es decir, la tire más lenta a todo el sistema pluvial para que no desborde el sistema pluvial. Entonces pueda hacer un tanque que cada 1 hora, o sea, retenga el agua 1 hora para después la tire cuando hay grandes lluvias. Entonces, con eso estoy equiparando lo que haría esa superficie con el sistema pluvial. Ok. Buenísimo, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? Clic, 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 clic. ¿Ninguna duda? Bien. Bueno. ¿Seguros? Abren ahora, ¿eh? Perdí. Ya se me fueron. Vamos a tomar lista. Calle está.